Hola, bienvenidos. Seguramente a los videos previos, sobre todo el de novelas de ciencia ficción de Ballard y Samiatin, han sido un fracaso de público, de audiencia. Y si no lo fueron, pues qué bueno. Hay mucha gente que le interesa quizá la ciencia ficción, quizá no, quizá los buenos autores de ciencia ficción, quizá solamente la ciencia ficción del cine. Hoy vamos a volver a los temas básicos de este canal, que son las matemáticas, la física, ese tipo de cosas. Así que vamos a hablar de libros que tienen que ver con el álgebra. Casi nunca recomiendo libros de álgebra, o tal vez sí, depende de si veo mis videos previos y descubro que realmente he recomendado muchos libros de álgebra. Lo que sí es cierto es que he dicho más de una vez que el álgebra es un lenguaje perfecto. Y lo he dicho emulando o como émulo de Condillac. De Condillac. En la Langue des Calculs dice precisamente eso en su primera página, que el álgebra es un lenguaje bien hecho. Y es bien hecho porque es racional, sigue reglas y nosotros podemos inmediatamente descubrir cuando algo nos sale mal y podemos saber por qué nos salió mal. ¿Cuántas paradojas no nos han enseñado en la escuela elemental relativas a la división por cero? ¿Por qué no se puede dividir por cero? Bueno, pues porque nos lleva a contradicciones, rompe el conjunto de nuestras reglas. Por eso evitamos la división por cero. Y de esa manera podemos justificar muchas de las reglas que parecen arbitrarias dentro del álgebra. Si es que nos tomamos la molestia cuando somos docentes de explicarle a nuestros estudiantes por qué se deben hacer las cosas como les decimos y no como a ellos se les ocurra. No eh, apelando a su subjetividad, sino a su racionalidad. Entonces les voy a recomendar libros de álgebra. Hoy vamos a allí precisamente, al lenguaje bien hecho. Álgebra y algo de teoría de grupos, porque la teoría de grupos es la física teórica, dan premios Nobel por inventarse cosas como el óctuple camino de Gell-Mann y cosas por el estilo. Bien, vamos pues al primero que es un clásico. Siempre me gusta comenzar con clásicos. De Harris Hancock. Harris Hancock, Fundamentos de la teoría de los números algebraicos. Fundamentos de la teoría de los números algebraicos. De Harris Hancock está la editorial Macmillan. Este es el volumen 1, son dos. Aquí son lo suficientemente pequeños como para traerme los dos. A veces son unos librotes y no me los puedo traer. Harris Hancock, Introducción a la teoría de los números algebraicos. Dos volúmenes. La editorial es Macmillan. Vamos a ver el primero de Hancock, Introducción a la teoría de los números algebraicos. Lo que nos debemos preguntar es, y bueno, ¿y qué es un número algebraico? Bueno, aquí ya está mi nombre. Aquí con pluma y aquí con un sello. Para que si lo encuentran por ahí, pues ya saben, era mío. Era mío. Este es Fundamentos de la teoría de los números algebraicos por Harris Hancock. Ya les dije, editorial Macmillan, 1931, todavía no cumple la centena de años. Introducción y introducción a la teoría general. El propósito del presente tratado es ofertar una aproximación a la aritmética superior y más generalizada a través de un estudio sistemático de los números algebraicos. Debido a la simplicidad de sus fundamentos y al rigor de sus deducciones, la aritmética está entre las más bellas y armónicas de las ciencias matemáticas. Un regalo divino nos ofrece pruebas que es imposible encontrar en otras ciencias. Bueno, le echa mucho a la aritmética y ciertamente con la aritmética se pueden hacer cosas maravillosas. Solamente recordemos aquel teorema de Cantor, en su origen plenamente aritmético, que nos dice que una variedad de n dimensiones se puede poner en correspondencia con la recta real. Maravillosa demostración, apelando prácticamente nada más a la aritmética. A la aritmética. Bueno, entonces va a hablar de la aritmética, lo que se conoce como teoría de los números algebraicos. Va a empezar con las funciones reducibles e irreducibles. Va a ver el símbolo de Hilbert, representación geométrica de ideales. Aquí está, nociones preliminares. Reducibilidad e irreducibilidad de funciones. ¿De qué tipo de funciones? De las funciones algebraicas.
Eso comienza. Se ha visto en el álgebra que una función algebraica de n grado, o sea, un polinomio de n grado, una función algebraica la pueden pensar como una función algebraica racional. Cuando se dice una función algebraica racional, pues es una que incluye cocientes. Una función algebraica así nomás es una que quizá no incluya cocientes, un polinomio. Entonces, ustedes saben que un polinomio se puede factorizar. Hay que llevar la idea de factorización lo más lejos posible. Y esa va a ser el objetivo de la teoría de los ideales. Entonces, ahí empieza. Por función, nos lo va a definir. Nosotros siempre vamos a referirnos a una función algebraica. Recuerden, porque se los dijeron en el curso de no sé cuál curso de cálculo 1, 2 o 3, o no sé cuál curso, o tal vez en el de álgebra. Hay dos tipos de funciones elementales, las algebraicas y las trascendentes. Es interesante notar que las funciones trascendentes en el conjunto de las funciones son como los números irracionales en el conjunto de los números. Ustedes recordarán que los números irracionales tienen una expansión infinita, aperiódica, una expansión aperiódica infinita, un número irracional. Y una función trascendente tiene una expansión infinita, una expansión funcional infinita. Pueden ser con polinomios, un polinomio de grado infinito. Una función, generalmente las funciones trascendentes. Luego nos va a hablar de congruencia. Congruencia. Cosas que vieron todos en su curso elemental de álgebra. La teoría de los números algebraicos, todavía en Harris Hancock, es bastante legible. Bastante legible. Dominios algebraicos de racionalidad. Todavía es bastante legible. Teoría de determinantes, teoría de alternantes, teoría de Pfaffianos, campos de divisibilidad, enteros algebraicos. Este está muy bueno, el de enteros algebraicos. Bueno, no que sea fácil, sino que está muy, muy elegante la teoría de los enteros algebraicos. Lo que vemos en el volumen 1. ¿Y qué hay en el volumen 2? Estos librotes de miles de páginas que tanto traen. Trae hasta una carta del profesor Kurt Heinze. Teoría de ideales. Ideales íntegros o ideales integrales. Ideales primos. La teoría de Kronecker de las formas. Los divisores del discriminante. Las unidades algebraicas. Los módulos de orden. Los dominios de racionalidad de Galois. Y el desarrollo de los números algebraicos en series. Los números p-ádicos. Los números p-ádicos. Fundamentos de la teoría de los números algebraicos. Aquí ya empieza pues con la teoría de ideales. Ya hay que saber álgebra y esas cosas. Pero si siguieron el volumen 1, el volumen 2 es simplemente la continuidad de ese volumen. Si los encuentran, son libros maravillosos del 31, volumen 1 y volumen 2. Quizá lo más bonito sea que van caminando un día por la calle y hay un vendedor por ahí de libros viejos y entre ellos se encuentran estos dos tomos. Maravilloso. Vamos al siguiente. Un poco más avanzado, un poco más nuevo. Teoría algebraica de números. Teoría algebraica de números. Algebraic Number Theory. Este es de Serge Lang, muy conocido Lang. Y este es de Addison Wesley. ¿De qué fecha? Déjenme ver la fecha. De 1970. 1970. Serge Lang era muy famoso en esos años. Este libro sí comienza con la teoría de conjuntos. Ya está intervenido demasiado por la teoría de conjuntos. Va a empezar con los conjuntos multiplicativos de un módulo, de un anillo, perdón. Los conjuntos multiplicativos de un anillo, con lo que se llaman dominios de integridad y cosas de esas. Cerradura integral, ideales primos, ¿se fijan? Rápido llega a los ideales primos, extensiones de Galois. Sí, pues, un buen libro. Teoría algebraica de números. También si se lo encuentra uno en la calle, hay que comprarlo de inmediato. Teoría algebraica de números. ¿Y en qué concluye? Siempre hay que ver en qué concluye.
en las tesis de Tate. Ecuaciones funcionales locales. Ya esto me gusta más, ecuaciones funcionales. Las ecuaciones funcionales y la tesis de Tate. Transformaciones de Fourier. Aplicaciones de las funciones a los ideales. Z función, prueba de Heck. Bueno. Si no encuentran, ya saben. Vamos ahora a otro, pero este es de teoría de grupos. Un curso en teoría de grupos de Rose. Cambridge University Press. Un curso en teoría de grupos de Rose. Ya sé que no se ve. Un curso en teoría de grupos de John Rose. Cambridge University Press. Ahí está. ¿De qué fecha? 78. ¿De qué va a hablar? Algunas convenciones y hechos básicos, introducción a la teoría de grupos finitos, ejemplos de grupos y homomorfismos, subgrupos normales, homomorfismos y cocientes, acciones de grupos sobre conjuntos, P-grupos y teorema de Sylow. Hay un teorema en la teoría de grupos que lleva el nombre de Lagrange. Qué raro que lleve ese nombre. Es que es un teorema de la teoría que involucra la teoría de números, una descomposición de los números, y por eso lleva el nombre de Lagrange. Fue Lagrange quien la descubrió, aunque Lagrange no sabía nada de grupos. Introducción a la teoría de los grupos finitos. Uno se puede preguntar, ¿y todo esto para qué sirve? Cuando uno se pregunta eso, uno ya descubrió que ya no es uno un matemático, o un físico, o un químico, sino ya se volvió uno un político. ¿Para qué quiero esto? ¿Cómo voy a ganar dinero con esto? ¿Cómo voy a salvar a la humanidad con esto? ¿Cómo me voy a salvar a mí con esto? ¿Cómo voy a vender estas cosas de modo tal que me reditúen? Ya entonces ya somos políticos en este mundo de política. Vamos a otro. Este de Rose está bien, pero no trae grupos continuos, por supuesto. Es más bien al nivel del Fraley. El nivel del Fraley, que es el que parece que se lleva en todos lados. Yo no sé por qué. Pero este termina en los grupos nilpotentes, en las cadenas de grupos, en los teoremas de Nielsen. ¿Cómo se llama? Déjenme acuerdo. Ya ni me acuerdo. Schröder-Nielsen, creo que se llama el teorema. Sobre escaleras de grupos y cosas de esos. Bien, grupos finitos, grupos solubles, ese tipo de cosas. Aquí lo van a encontrar. Vamos a otro. Ya el último de hoy. Ya, para que no se sientan mal. Álgebra. De Mark Stepansky. Se supone que es álgebra muy moderna. De la American Mathematical Society. Álgebra. De Mark Stepansky. Ya saben cómo hablan mucho de los libros que venden. Este es de 2010. Este es de 2010, así es que es moderno. Por supuesto, ya trae mi sello ahí. Y se lo hayan con ese sello. Este libro fue mío. Contenido, ahí está el contenido, si lo alcanzan a ver. ¿Con qué empieza? Un tratado de álgebra aritmética. ¿Qué tanta aritmética sabemos? Uno siempre debe preguntar a la gente, ¿y sabes sumar? Parece la operación aritmética más sencilla. La mayoría de la gente sabe sumar enteros. Después de los enteros vienen los números racionales, o partidos, o fraccionarios. ¿Los saben sumar? ¿Saben sumar fracciones? ¿Quién sabe? Después de esos números racionales van a venir los números irracionales. Generalmente la gente cree que cuando dice números reales se refiere a los irracionales, pero no. Los números reales son la unión de los enteros, los racionales y los irracionales. Esos son. Entonces los irracionales son una clase de número real. Lo mismo los enteros son una clase de número real y también son una clase de número racional. Son divididos por 1. Bueno, entonces los irracionales tienen expansiones decimales infinitas.
¿Cómo lo obtenemos esta expansión decimal? Bueno, depende del tipo de número que busquemos. Con el algoritmo de la raíz cuadrada podemos sacar varios números irracionales aperiódicos infinitos. Esa es su característica, que son aperiódicos y que son infinitos los números irracionales. Generalmente, a veces la gente dice número real para referirse a número irracional. Hay que tener presente que un número irracional es real, pero no todos los reales son irracionales, para no confundirnos. Muy bien, entonces estábamos con el libro de Szczepański, Álgebra de Mark Szczepański, de la American Mathematical Society. Empieza con aritmética, las propiedades básicas de los enteros, los módulos la aritmética modular, perdón. Luego vienen los grupos. Luego va a hablar de anillos y teoría de campos. Teoría de campos. De campos de números, no de campos de materia o algo así. Teoría de Galois e imposibilidades famosas. Va a concluir con algo que llama imposibilidades famosas. El libro, por lo tanto, como les dije, está al nivel de Fraley, que se lleva en todos lados. Pueden leer este en lugar del Fraley. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1, aritmética. La matemática comienza con los enteros. La rama de las matemáticas, conocida como álgebra, se dedica a estudiar los sistemas matemáticos que son, en algún sentido, generalizaciones de los enteros o cosas similares. El álgebra se dedica a estudiar generalizaciones de los enteros. Eso nos dice aquí. Entonces, enteros. Z nos va a definir axiomáticamente. Cualquier cosa que satisfaga estos axiomas se llamará un entero. Es una definición funcional o implícita. Nosotros podemos definir el infinito como un número si establecemos sus propiedades algebraicas, es decir, cómo se suma, se resta, se multiplica con otros números. Infinito más algún número finito, ¿cuánto da? Infinito, por decir algo. Esa sería una regla. Luego vienen los cocientes, infinito entre infinito. Podemos desdeñarlo como algo contradictorio, como desdeñamos toda división por cero, tal vez. Pero la división por infinito está bien definida, es cero. Y la división por cero, infinito. Bueno, y con eso tenemos una extensión de nuestro sistema de números porque le añadimos otro número más, infinito. O dos, infinito positivo, infinito negativo. Ya, aritmética. Aritmética modular. Vaya. El libro es más interesante de lo que se imaginan. Nos va a hablar de muchísimas cosas como criptografía y acciones de grupos, cocientes, teorema fundamental de los grupos abelianos, acciones de los grupos, como siempre con el grupo de las rotaciones. Ese grupo, ¿cómo lo ama uno, no? El grupo de las rotaciones. Ahí está el elemento fundamental, la carta básica del grupo de las rotaciones. Ese que está ahí. Muy bien, muy bien. Nuevamente aquí está álgebra de Szczepański. Si yo escribiera un libro, quizás sería algo parecido a esto, aunque no lo creo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.